Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Abra el libro de Hechos de los Apóstoles y vaya primero al capítulo número 1. Dice la palabra en el capítulo número 1, versículo número 4. Dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A su nombre. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad. Dice la palabra que cuando ellos estaban juntos, los discípulos, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Amén. Les dio una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que serían bautizados, dice la palabra del Señor, que serían bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. No se vayan a mover de Jerusalén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dio esta promesa? Porque esto está profetizado para la iglesia. Y está profetizado para todo cristiano. Que seríamos y seremos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra bautizo viene del griego baptisé, que quiere decir sumergirse en, estar sumergido en, a su nombre. Lo que traduce la palabra bautizo es que estaríamos sumergidos. Al decir el Señor, seríamos bautizados en Espíritu Santo, quiere decir que estaríamos sumergidos bajo ¿qué? Bajo toda una presencia del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Por un momento imagínese esto. Imagínese una persona mala, perversa, una persona violenta, una persona vulgar, una persona detestable. Imagínese, está sumergido bajo un ¿qué? Bajo un demonio. ¿Sí o no? Está sumergida bajo demonios. ¿Qué puede pasarle a una persona que esté sumergida bajo el Espíritu Santo? Una persona que esté sumergida, saturada de la presencia del Espíritu de Dios. Todo lo mejor viene para esa persona. Todo lo bueno, todo lo mejor comienza a ocurrirle a esa persona. A su nombre. A su nombre. Y Dios quiere que a nosotros nos ocurra todo lo mejor. Por eso Él promete bautizarnos en Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué también el bautismo en el Espíritu Santo? Porque la obra del Señor aquí en la tierra, escúchalo bien, aquí en la tierra, mientras vivamos en esta tierra, hay una oposición. Demonios, principados, potestades. ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo número 6? Vaya a Efesios capítulo número 6, a su nombre. Dice la palabra en la carta a los Efesios, gloria a Dios, capítulo número 6, versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. A su nombre. ¿Qué dice la palabra? Que los cristianos no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra demonios y contra toda una jerarquía demoníaca que anda en las regiones celestes. Y esa jerarquía demoníaca, ¿qué es lo que hace? Hace las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Hurtar, matar y destruir. Es por eso que el Señor prometió bautizarnos en Espíritu Santo y fuego, porque sería de la única forma y será de la única forma que nosotros podemos andar en victoria todos los días contra las acechanzas del diablo y salir adelante en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros podemos enfrentar, y el cristiano podría enfrentar todas las acechanzas del diablo y salir bendecido y victorioso por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Volviendo al libro de Hechos de los Apóstoles, vaya al capítulo 1, versículo número 6. Aleluya. Dice la palabra, entonces, capítulos 1, versículo 6, Hechos de los Apóstoles 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escuche bien esto. Hasta ese momento, los discípulos todavía no estaban ni medio enterados de lo que Dios quería hacer, de lo que el Señor quería hacer con ellos. Ellos todavía estaban pensando que el Señor había venido a restaurar la nación para quitarles el yugo del imperio romano y él coronarse como rey y restaurar la nación como tal y la independencia. Ellos estaban viendo al Señor Jesús como ¿qué? Como el libertador de su nación. Y por eso les dice, Señor, y entonces, ¿en qué tiempo vas a restaurar? Se restaurará el reino. Escúchelo bien. Entonces los que lo habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y el Señor les dijo, ustedes todavía no entienden las cosas. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque entre otras cosas, lo que el Señor vino fue a instaurar el reino de Dios y no a arreglar ninguna nación, sino a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra, de tal forma que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y caminare con Cristo Jesús, recibiría poder del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo, y esto lo haría andar en una forma poderosa en la tierra. Escúchelo bien, que era muy diferente a lo que ellos pensaban. Ellos veían al Señor Jesús como para que les resolviera el problema con Roma y con el yugo romano que tenían. Pero no se daban cuenta que el Señor no vino a quitarles al César, sino que el Señor vino a libertar el corazón de cada persona y a preparar cada persona para que pueda caminar en libertad en Cristo Jesús, libres de las acechanzas del diablo aquí en la tierra. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya.
A su nombre. A su nombre. Ahora, ¿qué pasó después de hecho? 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés allá en Israel. Y justamente en la fiesta de la Pascua al Señor Jesucristo lo crucifican en la cruz. Y 50 días después de la Pascua, que estaban en la fiesta del Pentecostés, y una vez ya habían, la fiesta del Pentecostés era la fiesta de las cosechas. La fiesta por dándole gracias a Dios por la cosecha, era una fiesta espiritual, donde ellos le daban gracias a Dios por la cosecha y además le pedían a Dios para las próximas cosechas, para los próximos cultivos, que por favor les trajera lluvia temprana y tardía. En ese día estaban en la fiesta del Pentecostés y estaban los discípulos unánimes, dice la palabra, y juntos. Capítulo número 2, versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es la fiesta agrícola, que es lo que estaban haciendo, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía, están llenos de mosto. A su nombre. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. A su nombre. A su nombre. Vamos al versículo 40. Adelántese al versículo 40. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. A su nombre. ¿Está leyendo Hechos 2:40? Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Aleluya. Escúchalo bien. El Señor les profetizó que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Y efectivamente estaban en la fiesta de Pentecostés. Y ese día que estaban en fiesta ya, se derramó el poder del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Se derramó el Espíritu de Dios. Y cuando se derramó el Espíritu de Dios, uno de ellos, Pedro se levantó y le habló ¿a quiénes? A los judíos que estaban allí. Y cuando le habló a los judíos, allí estaban los mismos que habían entregado al Señor Jesús. Allí estaban los mismos que habían estado en la crucifixión del Señor. Y les habló fuerte, y dice la palabra que les exhortaba. ¿Por qué Pablo los exhortó? ¿Por qué Pablo habló con autoridad? Porque estaba sobre él el Espíritu de Dios ahora. Era un Pablo diferente. Era un Pedro, diferente. Era un Pedro distinto. El apóstol Pedro no era el que negó al Señor Jesús 3 veces. Era otro. Era el apóstol Pedro ahora lleno del Espíritu Santo de Dios. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Este apóstol Pedro, que era un humilde pescador, que el Señor lo había sacado de la pesca y lo había vuelto un discípulo de Él, y que tenía miedo el día que entregaron al Señor Jesús en la casa de Anás, allá en el patio de Anás, mientras arrestaban al Señor. Él negó al Señor 3 veces. Lleno de miedo. Ese día ya era otro Pedro, el Pedro lleno del Espíritu Santo, el Pedro ungido, el Pedro que ya había recibido la promesa de que serían bautizados en Espíritu Santo y fuego. Ya era un Pedro sumergido en la presencia misma de Dios. Ya era un Pedro, hermano, sumergido en el poder del Espíritu Santo. Ya era otro Pedro. A su nombre. Y se levantó y tuvo el valor de hablarle a los judíos que estaban viendo el día del Pentecostés, que estaban viendo el derramamiento del Espíritu Santo. Se agolparon todos esos judíos y dijeron: mire, estos eran los discípulos de Cristo, estos están locos ahora. Ya se murió el Señor, ya partió el Señor de esta tierra, ya lo crucificaron, y estos de despecho están ebrios, están borrachos, mírenlo cómo se comportan. Y Pedro se para lleno del Espíritu de Dios y comienza a hablar. Y dice: aquí nadie está ebrio, aquí estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y comenzó a hablarles, hermano, y dice la palabra que los exhortó con la palabra. Lo que quiere decir que les habló una palabra fuerte, una palabra dura, como quien tiene autoridad y poder de parte del Señor. Y cuando les habló lleno del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra del Señor que se convirtieron miles. Abra la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Gloria al Señor Jesús. Versículo número, mi amado hermano, 41. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Como 3,000 personas. Escúchalo bien. Convertir 3,000 personas a Cristo Jesús, que se conviertan en una palabra, hermano, que salió de la boca de un hombre que era temeroso de Dios, pero que ahora hablaba palabra de denuedo. Eso quiere decir que estaba el Espíritu de Dios sobre la vida de Pedro ahora, para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. Pero allí no para el asunto. El asunto, mi amado hermano, es que este derramamiento del Espíritu de Dios está profetizado para todos nosotros también, y para toda la iglesia del Señor. Y la iglesia tiene que comenzar a caminar llena del poder del Espíritu Santo de Dios.
Porque con el poder del Espíritu de Dios, mi amado hermano, no habrá quien te detenga, no habrá quien te frene, no habrá quien te pare. Con el poder del Espíritu Santo de Dios, no habrá quien te ataque y salga vencedor. No habrá ningún plan maligno que prospere contra tu vida. Porque con el Espíritu de Dios, mi amado hermano, antes usted está llamado a deshacer las obras de Satanás y a destruir los planes malignos contra tu vida, contra tu casa, contra tu hogar, contra tu familia, contra tu economía, contra tu salud. Todo será derribado porque andamos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A su nombre. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahora? ¿Qué estaba haciendo Pablo con los discípulos, con muchos discípulos en la iglesia de Antioquía? ¿Estaban qué? ¿Estaban comiendo tamal? ¿Estaban comiendo lechona? ¿Estaban qué? Ayunando y orando. Y cuando se ayuna y se ora, el Espíritu de Dios desciende. Dice la palabra: y descendió el Espíritu de Dios, y habló el Espíritu de Dios y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo, que es el mismo Pablo, para la obra que los he llamado. A su nombre. Y usted sigue leyendo. Y allí comienza todo su viaje misionero, el apóstol Pablo, con poder y autoridad. A su nombre. Nada más y nada menos que atravesando toda una región geográfica difícil, llegaron a la isla de Pafos, y cuando llegaron allí había un procónsul que quería oír la palabra, y había un demonio, Barjesús, un hombre endemoniado, que impedía que la palabra fuera escuchada por el procónsul. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, Pablo lleno del Espíritu Santo, leámoslo por favor, a su nombre. Después de que salen llenos del Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, ellos, versículo 4, Hechos 13, 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, lea conmigo el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de qué? ¿Lleno de qué? Lleno quiere decir, allí estaba bautizado por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y en ese momento lo reprende, hermano, ese hombre queda ciego, el demonio se va de ese hombre y Sergio Paulo se convierte, recibe al Señor y una victoria más para el reino de los cielos. A su nombre. Todas las batallas que tú emprendas se convertirán y terminarán en victoria si estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Ninguna causa perderás
Si estás lleno del Espíritu Santo de Dios, a su nombre, a su nombre. Póngase en pie. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.